Y en el marco del regreso del espacio de Escuelas Verdes, aquí en Hoy Nos Toca, nos visita Pablo Bamonte, subgerente de energías renovables de APRA. ¿Lo estoy diciendo bien? Correcto, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Nacho, y gracias a Escuelas Verdes que me invitó a sumarme a este espacio. A ver, no sé si decir dicotomía, ¿no? Pero somos un país tal vez acostumbrado a que, bueno, me resguardo del calor con un ventilador, con un caloventor, con un aire acondicionado. Decir ese cambio de cultura, no sé si decir que esté, no estoy dando valoración, ni que esté bien ni que esté mal. Decimos, bueno, mirá, aunque sea un ventilador, tengo para sofocar el calor, pero estoy haciendo un gasto de energía. Correcto. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos transitando... Tengo algunas imágenes que justamente vienen a cuento de esto. Te lo hablo porque justo pasamos una ola de calor y todos sabemos, o sea, poner en agenda el tema energético, bueno, ya es un avance, me parece. Cuando yo tenía 20 años no se hablaba. Totalmente. Bueno, casualmente, ayer, 14 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de la Energía. Y uno puede decir, como bien decís, bueno, hace 20 años quizás no se hablaba del tema. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 1949, instituyó este tema. Justamente con el espíritu de concientizar y promover el buen uso de la energía. Estamos hablando de 70 años atrás. Sí. No habíamos nacido, creo, nadie de los que estamos en este estudio. Pero ¿qué ocurre? Estamos transitando un contexto mundial en el cual hoy es importante hablar de la energía. Por eso esta conmemoración que cada año va tomando mayor relevancia. Y acá es donde yo te pregunto, Nacho, ¿por qué te parece a vos que es importante hablar de la energía? ¿Qué se te ocurre? Lo primero que se te ocurre. Porque es lo que mueve la industria o parte de la industria, todo se mueve con energía. Perfecto. O gran parte se mueve. Podemos decir que somos humanos porque hacemos uso de la energía. Si uno investiga, vas a ver que la humanidad surgió a partir de ¿qué? Primero, el cerebro y la capacidad de articular lenguaje y establecer sociedades y trabajar justamente colectivamente. Y el tercer factor es justamente el poder hacer uso de la energía. ¿Qué es? Es poder transformar cosas del universo. Encender un fuego ya es hacer uso de la energía, porque me permite, por ejemplo, cocinar, me permite calefaccionarme. Entonces, la energía es lo que nos hace humanos y es uno de los pilares de nuestra civilización. Si no tenemos energía, si no hacemos uso de la energía, desaparecemos. Recordemos en 2019 el Día del Padre. Todos recordarán el día que se cortó la energía eléctrica en todo el país. Sí, claro. Volvimos durante 24 horas al Paleolítico prácticamente. Entonces la energía es importante. Sí, claro. Este es nuestro planeta, ¿no? Yo tengo ahora una serie de imágenes que vamos a ir pasando como para acompañar lo que les voy contando, pero bueno, Nacho, me podés preguntar, podés interrumpir en cualquier momento. Todos conocemos la imagen de nuestro planeta, de hecho los astronautas que han tenido la suerte de ver el planeta lo definen como una imagen que les cambió la vida, una imagen que les transmite mucha paz. Digamos, es un oasis en el universo, podemos decir. Hasta el día de hoy es el único lugar en el que sabemos en el universo que hay vida. Sin embargo, si seguimos, cada día o cada año, podemos decir, nos encontramos con noticias más recurrentes sobre eventos climáticos extremos. No solamente nos afecta en Argentina, esto es un fenómeno mundial. También tenemos titulares de diarios donde tenemos inundaciones, tenemos olas de calor, como bien mencionaste. Bueno, la ola de calor que estamos atravesando es una de las más intensas en los últimos 60 años. Claro. Intensas en cuanto a la cantidad de olas de calor recurrentes, ¿no? Desde noviembre hasta ahora tuvimos 8 olas de calor. Algo le está pasando al planeta, sin duda. Incluso el dengue, que está en una de las imágenes anteriores, es efecto del cambio climático. 20, 30 años atrás no hablábamos del dengue en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Aedes aegypti, que es el vector transmisor, no vivía acá en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos en el ámbito. Entonces, el clima en el mundo está cambiando, sin duda. Si avanzamos un poquito a la imagen del oso polar. Bueno, esta es una imagen bastante... Lo que le queda. Sí, lo que le queda. Antes tenía 200 metros cuadrados, ahora tiene esto. Totalmente. Y es una imagen que se ve bastante cuando se habla de cambio climático. Antes se hablaba mucho de calentamiento global. Y si bien es lo que está ocurriendo, o sea, el promedio de las temperaturas a nivel mundial se va incrementando, hoy se habla más de cambio climático. ¿Por qué? Si vemos las noticias, nosotros estamos atravesando una ola de calor, ¿está bien? En el hemisferio norte, ¿qué les está pasando hoy?
Y frío. Frío, mucho frío. Entonces, el cambio climático, además de un incremento en el promedio de temperaturas, también va acompañado de incremento en los eventos extremos. Cuando hace calor, hace mucho calor. Cuando hace frío, hace mucho frío. ¿Está bien? Extrema. Extrema. Si avanzamos a la siguiente. ¿Por qué se produce esto? Existe algo que se conoce como efecto invernadero. El efecto invernadero es, como su nombre lo indica, un fenómeno que se da de manera similar al que tenemos en un invernadero. ¿Está bien? Ingresa el calor del sol y no puede salir en su totalidad esa energía que ingresa. Se va concentrando. Entonces, estamos teniendo un incremento de estas temperaturas promedio. ¿Por qué se da? Por los gases de efecto invernadero, de los cuales el principal es el dióxido de carbono. La ciudad de Buenos Aires, desde hace varios años, realiza inventarios anuales de gases de efecto invernadero. O sea, se calcula, se mide cuánto gas de efecto invernadero se emite en el conjunto de actividades. La industria, el transporte, los residuos. Esta es la cantidad que emite anualmente. Esto es el número del año 2020. ¿Y esto cuánto es? ¿Mucho? ¿Es poco? ¿Qué te parece, Nacho? No tengo la más pálida idea. Es un número, ¿está bien? Son 10.348.919. Bueno, Llevémoslo llevémoslo a la quiniela. Llevémoslo a algo que sea más accesible a nuestro pensamiento. Cuando quemamos un árbol, cuando hacemos un asado, se emite dióxido de carbono también. Entonces podríamos decir, a ver, si quemásemos árboles, no estoy diciendo que lo hagamos, pero la figuración. en un incendio, ¿a cuántos árboles equivale esto? ¿A quemar cuántos árboles? Más de 20 millones. 20 millones de árboles por año. Siempre traigo esto a las charlas porque es algo impactante. Nos impactan los incendios forestales del Amazonas, de nuestra Patagonia, pero en realidad las actividades humanas en la ciudad tienen este impacto sobre la atmósfera. Perdón, ¿puedo pedir un poquito Sí, de claro, agua? por supuesto. Para que... Ahora, mientras tomás te pregunto, cuando nosotros también respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, Gracias. ¿ese dióxido de carbono también forma parte de efecto invernadero? Forma parte del dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Pero ¿qué pasa? Es parte de la actividad biológica. Es lo que Eso siempre... no hay forma de... No hay forma, y en la naturaleza forma parte de un ciclo, porque el dióxido de carbono, así como se emite, los árboles, toda la vegetación a través del efecto de fotosíntesis, lo recaptura. ¿Está bien? Ok. O sea, si estamos en equilibrio con la naturaleza, ese dióxido que emiten los seres vivos se vuelve a recapturar. Se mantiene estable, se mantiene constante en nuestra atmósfera. El problema está cuando tenemos un excedente de emisiones de dióxido de carbono, que no alcanza la vegetación que tenemos en la superficie del planeta como para recapturarlo. Para reabsorber el dióxido de carbono. Bien. Teníamos el número total de la ciudad, a partir de todas las actividades. Sí. Esas actividades humanas las podemos dividir en tres grandes grupos. Transporte, residuos, porque los residuos también en la descomposición emiten metano, que es un gas de efecto invernadero, y también los usos energéticos, iluminación, calefacción, bueno, todo lo que utilizamos a partir de la energía, ¿no? en nuestra vida diaria. De esos 10 millones de toneladas, ¿cuál de las tres actividades les parece a ustedes? Para mí los residuos. Los residuos, perfecto. Muchos generalmente mencionan el transporte porque es lo más visible. Uno asocia, por ejemplo, un camión o un colectivo con todas las emisiones. Si pasamos a la siguiente imagen, estos son los resultados del último inventario. Podemos ver que los residuos 20%. contribuyen con el 20%, el transporte con un 24% y los usos de la energía con un 56%. Y esto es un poco la respuesta a la pregunta que teníamos al principio. ¿Por qué es importante hablar de energía? Bueno, porque si hablamos de cambio climático, uno de los principales factores que genera emisiones que contribuyen a ese cambio es el uso de la energía. Esto es Ciudad de Buenos Aires, por eso la industria, la Ciudad de Buenos Aires no es una ciudad eminentemente industrial, la industria está en el conurbano, no en Capital Federal, por eso la industria en realidad emite un 8% y la mayor contribución es a partir de las viviendas, edificios residenciales y los edificios comerciales. Pero son, a ver, energía no renovable. ¿Esto es energía no renovable o tenemos...? Es todo el mix de energía que consumimos. Todos los mix de energía. Lo que consumimos del toma corriente. Perfecto. En el toma corriente, hoy nos llega aproximadamente un 15% de energía renovable. Recordarán el plan Renovar, que comenzó
en la gestión del presidente Macri, Sí. que se hizo una gran inversión en grandes centrales de aerogeneradores o paneles fotovoltaicos a nivel país. Bueno, todo ese mix que está conformado... Es apenas un 15%. Está bien, Es bueno. hoy un 15%. Ok. El 60% viene de quemar algo. Y a nivel mundial, ¿qué ciudades tenemos que diga, bueno, mirá, del 50 y pico por ciento que se gasta en energía, hay renovable? A ver, a nivel mundial, sobre todo las grandes metrópolis, bueno, la Ciudad de Buenos Aires forma parte de un grupo que se conoce como C40, que el año pasado hubo una cumbre, en el cual las grandes ciudades del mundo justamente están hablando de esto, están hablando de este tema. Todas las ciudades hoy están hablando de planes de acción climática. Nosotros tenemos un plan de acción climática al año 2050 para ser carbono neutral. Y las demás ciudades del mundo también están hablando de esto y están tomando medidas. Hay algunas que tienen mayores avances, otras que tienen menos. Me río porque esto que nos enteramos que había paneles solares, Sí. cuando Argentina salió campeón y hubo 5 millones de personas saltando arriba del techo del subte. Por Ahí nota- nos enteramos. Fueron sentimientos encontrados en aquel momento, la alegría, No, bueno. alegría por el Mundial y la lágrima. Pero tal vez, y esto no sé si lo digo de crítica o qué, si la gente hubiera sabido que eso, primero que no tendría que subir al techo del subte. Sí. Segundo, que el techo del subte está plagado de paneles solares. Perdón, ¿qué dije yo del subte? Metrobús. El Del Metrobús. perdón. Del Metrobús, que estaba de paneles. En una de esas ya tenés la información. Si te querés Sí. subir igual, yo ahí después te puedo decir, bueno, mira, sos cabeza de termo. Pero si tampoco lo sabías, decís, bueno, es un techito lindo. Y voy y me subo. Sí. Sí, sinceramente, bueno, fue una tristeza, pero efectivamente ahí es donde quizás estamos fallando en la comunicación. Llegar a todos los vecinos de la ciudad y poder contarles lo que hay, los paneles que hay, la importancia de los paneles, justamente esto que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué las energías renovables son importantes? Bueno, es un poco, si avanzamos, creo que está en la siguiente imagen, no, hay una anterior, esa. En realidad es importante por esto. Cuando hablamos de cambio climático y si empezamos a ver la documentación, se habla de 2030, 2050, 2100. Y personalmente, y creo que a muchos de los televidentes les pasa lo mismo, 2100 es casi como ciencia ficción, ¿no? O sea, Sí, claro. 2100, no sé, yo personalmente creo que no voy a estar. Y uno lo ve muy lejano y además se habla de salvar a la humanidad, salvar al planeta, que son figuras importantes, pero no dejan de ser un tanto abstractas, ¿no? La humanidad somos hoy 8.000 millones de personas, yo no conozco las 8.000 millones de personas, pero sí conozco en mi familia o en mi entorno algún bebé, algún chico que nació hace poquito, ¿no? Y yo siempre recomiendo mirar esos ojos, porque con la expectativa de vida que hay hoy en nuestro país, podemos pensar que esos ojos que hace poquito que se abrieron, seguramente van a poder ver el año 2050 y van a ver el año 2100. O sea, el mundo del 2100 lo van a ver esos ojos. Claro. Entonces, lo que hagamos por el planeta en realidad es por ese bebé o ese Y chico. también, digo, Sí. entiendo la imagen y demás. Pero digo, cuando yo tenía 5, tal vez a mi viejo también le decían, ¿qué país le vas a dejar a tus hijos? Entonces yo ahora digo, estoy en la misma. Exacto. O sea, pasaron 45 años y estamos parados en el mismo lugar. ¿Qué país le voy a dejar a mis hijos? Digo, no digo país, sino El mundo, desde el sí, punto de sí, vista energético. Entonces, esperá, para mí también. O sea, Totalmente. quiero tener en el 2050, en una de esas, no sé, ¿cuánto falta para 2050? ¿20 años? 30 años. Sí, 27. 27 años. Pues creo que voy a estar. Bueno, pará, yo también la quiero tener buena. Totalmente. Sí. O sea, no es que, no, a mí dame toda la mierda y que al de los ojitos lindos le vaya. No, o sea, no quiero saltar por la tierra caliente así. Totalmente. O sea, voy a tener 80 y pico, voy a tener la última. Bueno, vamos. Es que en los temas de cambio climático, justamente, los procesos son tan lentos que si nosotros Claro. hoy dejamos de emitir, totalmente apagamos, bajamos la térmica y dejamos de emitir, igual en los próximos años vamos a seguir sufriendo olas de calor, porque los procesos son lentos. Sí, claro, totalmente. Entonces, un poco por eso también hablamos de futuro y por eso tenemos las metas tan lejanas en el tiempo, Bueno, ¿no? empecemos desde ahora. Bueno, porque vos te digo, ojitos, después vas a tener 20 y me vas a decir, callate, estúpido. Así que bueno, y con esto cuando terminamos, Pablo. Bien, entonces, para poder hacer buen uso de la energía, yo soy subgerente de energías renovables, entonces seguramente esperan que yo les venda paneles.
Y en realidad tengo que decir que los paneles sí son importantes, son útiles, pero no es lo que podemos hacer todos. No todos los vecinos de la ciudad pueden poner paneles en su techo, por los costos, porque el techo quizás no tiene suficiente radiación solar, porque no son propietarios. Claro. Pero sí lo que podemos hacer todos es hacer uso racional de la energía. ¿Está bien? O sea, cuidar la energía. Me tocó la semana pasada estar en un edificio en que hacía tanto frío que la gente abría la ventana para que entre un poco de calor. Claro. Prestemos atención a las etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos, que nos dicen cuándo un electrodoméstico nos permite obtener el mismo beneficio, pero consumiendo menos. Okay. Son un poquito más caros esos electrodomésticos, pero en cuestión de meses, ese mayor costo inicial se amortiza porque consume menos. Consume menos. Claro, ya no existe la de la heladera que no, esta me duraba 20 años. Tengo la heladera hace 30 años. No, bueno, ahora esa te come todo. Exacto. Esa te come todo. ¿Qué más tenemos? Y si queremos avanzar un poquito más, perdón. Dale, no hay problema. Un poquito de agua. Y acá llegamos a la parte, sí, de energías renovables. ¿Cómo aprovechar el sol? El sol brilla para todos, el sol es gratis. Estos equipos no son gratis, tienen un costo, por supuesto, pero el impacto o el beneficio que tienen es muy importante. Y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, el mayor uso que se le puede dar o donde tenemos mayor eficiencia es con paneles fotovoltaicos, que es obtener electricidad a partir del sol, o con colectores solares, que es calentar agua, el agua sanitaria que utilizamos en nuestras viviendas, calentarla también a partir del sol. Estas dos son las principales alternativas. Hay otras, pero empecemos por esta. empecemos por esta. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.